En el deporte motor, la categoría más importante, a la que todos quieren llegar, a la que todos aspiran, es la Fórmula Uno. En la Fórmula Uno, cientos de personas trabajan para generar la maquinaria más poderosa, donde el motor sea el más potente. Pero el motor se define en varias partes. Todos conocemos los motores de combustión, pero a veces se nos olvida que también hay motores eléctricos en estos coches. Y eso es de lo que quiero hablar. Soy Mote Mendoza Ruiz Arturo, estudiante de la carrera de Ingeniería Eléctrica cursando el segundo semestre del grupo 2UV5, y de lo que les quiero hablar es del MGUK y el MGUH. El MGUK es una máquina eléctrica que convierte la electricidad en movimiento. Estas definiciones son sacadas de la misma página de la Fórmula 1 en su publicación del 2018, Power Unit and EERs. Vamos a empezar primero explicando en qué consiste el MGUK. El MGUK, cuando está funcionando como un generador, lo que hace es transformar la energía cinética del coche en energía eléctrica. En un principio se va a perder en forma de calor a causa de utilizar frenos. Como sabemos, los frenos lo que hacen es transformar la energía cinética en calor. Pues bien, el MGUK lo que hace es transformar esa misma energía cinética en energía eléctrica, ya que las ruedas al moverse están haciendo girar un eje. Gracias a ese movimiento rotacional, el MGUK puede generar electricidad. Es básicamente como si fuese el dínamo de la bicicleta. En cambio, cuando funciona como un motor, lo que hace es lo contrario, es decir, hace girar ese eje, el cual hará girar a las ruedas y hará que el coche acelere de una forma más eficiente. ¿Cómo saber cuándo es un motor y cuándo es un generador? Pues bien, básicamente acelerando funciona como un motor y frenando, el otro pedal, funciona como un generador. Esto lo podemos sacar gracias a la publicación de la Fórmula 1 en el 2014 en el Reglamento General del Technical and Deutschenberg Ice Can Carriers Bro World Journal of Medical Simulator, volumen 9, número 2. Pasando ahora al MGUH, que genera mucha controversia en la Fórmula 1, lo primero hay que explicar es que los motores actualmente en la Fórmula 1 son motores turbo. ¿Qué significa que haya un motor turbo? Bueno, eso significa que haya un elemento que se llama turbocompresor, el cual básicamente son dos turbinas que comprimen el aire y la gasolina para inyectarlas dentro del motor a combustión. Esos gases de escape que tienen mucha velocidad son inyectados dentro del motor y esto es gracias al motor turbo. Pero para poder hacer eso y poder inyectarlos a mayor velocidad, lo que se hace es que los gases de escape del mismo motor a grandes velocidades y a temperaturas altas hacen girar el turbo, una turbina, el cual se conoce como el turbocompresor. Esto de liberación de gases hace girar la turbina y a su vez hace comprimir el aire. Pero hay un problema. Estos motores tienen una situación muy importante, lo que se conoce como turbo lag, ya que mientras la máquina está haciendo la combustión, todavía no se liberan los gases. En cuanto se genera la explosión del motor, se empiezan a liberar los gases y hasta ahí se pueden comprimir los aires que entran al motor, pero antes no se pueden comprimir. Por lo tanto, existe esto que se llama turbo lag, el tiempo que tiene que pasar desde que se genera la combustión hasta que el turbocompresor puede inyectar aire comprimido al motor. Bueno, pues esta es la función que cumple el MGUK. Bueno, perdón, el MGUH, el cual está instalado en el eje del turbo y el compresor. Lo que hace es funcionar como un motor, hace girar este eje directamente. No hay que esperar a que los gases se liberen, de forma que el compresor está funcionando todo el tiempo. Pero, sin embargo, el compresor, gracias a la Fórmula 1, también se ideó un sistema muy interesante. El MGUH funciona como un generador, lo que hace que es que genere energía. ¿Cómo lo hace? Bien, como sabemos, está conectado al turbo. Sin embargo, no siempre se encuentra acelerando el carro. En el momento en que se levanta el pedal del acelerador y se deja de inyectar combustible al motor, el eje del turbocompresor sigue girando. Este movimiento rotacional, a través de un bobinado, se convierte en energía eléctrica. Y todo esto se lleva a una batería. Y todo este conjunto del MGUK, MGUH y la batería es lo que conocemos como EERs.
Sé que es una idea muy general y muy abierta de lo que funciona el MGUK y el MGUH, pero sin embargo, para explicar más cosas muy interesantes de esto, tendríamos que entrar en fórmulas, ecuaciones, derivadas y especificaciones, las cuales no puedo abordar en tan poco tiempo. Pero si les gustaría saber más de estos temas, ya les dejé dos publicaciones y una más que les podría interesar sería la de Row and Track Home en How Today Formula One Engineers Can You Board or to Make More Power. Estas tres publicaciones hablan de cómo se inyecta combustibles, de cómo se generan las energías a partir del MGUK, MGUH y bueno, ¿por qué creo que todo esto tiene que ver a gran parte con la comunicación? Por un simple sentido. Como lo dijimos, son máquinas muy complejas. Son tan complejas que la Fórmula 1 nos está diciendo que hay más de 14.500 componentes individuales, no piezas, componentes, los cuales tienen varias piezas. Y cada una de estas se relaciona con una. Como vimos, el MGUK es un motor que a través del movimiento de las llantas traseras nos permite generar energía. Pero sin embargo, los ingenieros eléctricos no entran en la parte rotacional de las llantas traseras. Pero hay un área designada a esta zona. Entonces la comunicación entre los ingenieros eléctricos que estudian, que se encargan del MGUK y la parte rotacional mecánica de las llantas, tiene que ser una comunicación clara y precisa. También lo pasa con el MGUH, que es aún más complejo, ya que no solo usa un movimiento mecánico, sino también usa toda una máquina de combustión. El motor es algo complejo e intentar añadir un turbo es algo que se complica. Y más cuando queremos añadir el MGUK para que el turbo funcione de mejor manera, nos vuelve una situación muy compleja. Como podemos ver en esta imagen, este motor se rompió, bueno, la unidad de potencia, que es el nombre más correcto, se rompió y por eso está liberando esos gases. Esto pasó el domingo, hoy lo estoy grabando el lunes 13, esto pasó el domingo 12 del actual mes. Entonces aún no se sabe por qué, pero los primeros análisis dicen que fue una falla entre el turbocompresor y el MGUK, que es de lo que estamos hablando. El turbo, como se conoce coloquialmente. Entonces, aquí la comunicación fue clave, ya que se rumora que hay una fuente de desinformación en la central de Maranello, en Italia, donde se encuentran las sedes de Ferrari, y eso ha generado complicaciones entre ciertos ingenieros y no hay una comunicación clara y precisa, y ese es el problema. Ahí se encuentran los mejores ingenieros del mundo, en la Fórmula 1, pero sin embargo, un pequeño detalle como que la comunicación no sea la mejor puede dar resultados como estos, como que tu carro se detenga en medio de la carrera. Bueno, espero que les haya gustado esta pequeñísima exposición que quise hacer sobre algo muy interesante de la Fórmula 1, que son los motores de combustión. Bueno, una pequeña parte del motor de combustión, pero principalmente de los motores eléctricos. Y de mi parte es todo. Un abrazo.